Bien, ya estamos por aquí. Don Arturo Rodríguez, ¿qué dices? Buenas tardes, Arturo. Qué gusto, buenas tardes, lo logré. Eso, Ahí, muy bien. Sabíamos, Arturo, que lo conseguirías. tarde o Adelante. temprano. Pero con la izquierda, Arturo. La izquierda, Pero con la izquierda. O era la izquierda, pero se mueve ahí, ya ves que luego hay espejo, no sé por cómo se llama. neutralidad. Órale. Gracias. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Un gusto, como siempre. Igual, Temuris Greco, buenas tardes. Hola, Julio, Arnoldo, Arturo, qué bien, ya nos vamos aplicando, ¿eh? Bueno, vamos a celebrar que Arturo Rodríguez es quien ha llegado puntualazo a esta transmisión, así es que vamos a pedirle que por favor él nos dé su opinión respecto, pues vamos entrándole a uno de los temas polémicos de estas horas. Ya platicaremos luego de las encuestas de opinión, de las perspectivas, de los cierres de campaña, de todo. Pero Arturo Rodríguez, ¿qué opinas del tema específico de Alejandra del Moral renunciando al PRI? Anunciando su adhesión a Claudia Sheinbaum y Claudia Sheinbaum diciendo que dialogó con ella, que reflexionaron muchos puntos, que encontraron más coincidencias que diferencias y bueno, pues bienvenida pues Alejandra del Moral. Arturo, tú que conoces los entretelones de estos asuntos, ¿qué significa, qué implica, a quién se lleva, quién va detrás de Alejandra del Moral? ¿Es una buena decisión pragmática de Morena y Sheinbaum? Digo, no se afilia a Morena, pero finalmente abona a la causa electoral de Morena y compañía. ¿Qué opinas, Arturo? Mira, yo creo que desde hace tiempo, desde hace algunos meses, la posición de Alejandra del Moral respecto al PRI había sido muy distante. De hecho, hace unos días, la semana pasada, antepasada, pues andaba de paseo en Madrid, se reunió allá con algunos miembros de la élite mexiquense que pues se han ido a refugiar. Por alguna razón, a la gente del Estado de México le gusta irse a Madrid, empezando por el propio Peña Nieto, como que es el refugio que eligen, así como los norteños terminan yéndose allá a las ciudades cercanas a la frontera, ¿no? A San Yeah. Antonio, a Mission, A Houston. a Houston. Pero bueno, la élite mexiquense ha elegido precisamente Houston y Madrid como sus destinos de retiro, por decirlo de algún modo, en este sexenio. Y entonces se fue a dar una vuelta, se le vio por allá en algunos restaurantes, etcétera, y a todas luces estaba desvinculada de la campaña y del proceso electoral en el Estado de México. ¿Qué es lo que ocurre? El Estado de México, aunque solemos en perspectiva nacional chilangocéntrica, como diría Arnoldo Cuellar y dice bien, perdemos de vista que aunque solemos identificar a la clase política mexiquense con el grupo Atlacomulco, pues a nivel local hay también distintos grupos, ¿no? Y los diferentes grupos políticos han estado, iniciaron su migración o han estado migrando a Morena desde hace tiempo. El caso más sonoro pues fue el de Rubiel, que no se fue a Morena, pero pues digamos que se fue a la 4T. Y con anterioridad menos sonoro, el de este personaje que fue muy importante en el sexenio de Peña Nieto, secretario de Desarrollo Social, y ahorita me está fallando el nombre, este peñanietista, a ver si me acuerdo, tremendo además, que todo el mundo tiene como muy mala imagen de él por lo rudillo. Pero bueno, el caso es que han estado migrando. Y esa migración se explica desde varios niveles. Yo creo que el principal, el más notorio, tiene que ver con la forma en la que Alejandro Moreno Cárdenas y su grupo, integrado principalmente por el exgobernador de Coahuila, Rubén Moreira, actual líder de bancada del PRI en Cámara de Diputados, su esposa Carolina Villano y algunos otros actores, pues han tomado el control del PRI sin posibilitar lo que históricamente ocurría en el PRI, que eran los consensos o los arreglos para el reparto de candidaturas, un poco como ha sucedido en el PAN, pero ahí han tenido una mayor contención de que una camarilla se apodera de la estructura partidista
y excluye a personalidades que, si bien no cuentan con necesariamente una estructura electoral que oriente la voluntad electoral de los ciudadanos o de algún grupo de ciudadanos, como es el caso de Alejandra del Moral, sí se convierte en algo muy significativo en razón de que pues se trata de la ex candidata al gobierno del Estado de México, se trata de una figura que fue muy destacada durante la administración del Mazo, y la reacción de Alejandro Moreno pues nos deja ver que hay una ruptura con el grupo del masista que se materializó con esta renuncia. Entonces creo que son reacomodos que suelen darse en el contexto electoral. En 2018 hubo muchos similares, hoy creo que pues se convierte en un barco muy atractivo porque el barco de la 4T pues es un barco ganador y cuasi hegemónico. Bien, Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas de este tema? ¿Crees que hay una transferencia de voluntades, votos, recursos del grupo de Del Mazo y de Peña Nieto hacia la candidatura de Sheinbaum a través de esta postulación de Alejandra del Moral? ¿O es simplemente una decisión personal? Mucha gente reitera aquí en el chat, algunos hasta con cierto enojo, de que ya Claudia Sheinbaum dijo que no había hablado de cargos con ella. Que no había hablado no quiere decir que no se hable, y bueno, en política nunca se sabe pues de actos benévolos, casi de una circunstancia personal para apoyar una causa, casi siempre se busca una ganancia política. ¿Qué opinas pues de esta renuncia del Moral y su paso a apoyar a Sheinbaum? Temoris. Tu micrófono. Perdón, pasó la niña de los colchones y tuve que silenciarlo. No, aquí, o sea, el misterio es con cuántas canicas viene Alejandra del Moral, ¿no? O sea, viene solita con su alma, pues en ese caso tiene un valor bastante limitado, más bien simbólico, porque pues fue la candidata contra la que compitió Delfina Gómez, y pues bueno, representa otro paso más en la desbandada del PRI o en el colapso, en la implosión de ese partido. La otra es si efectivamente trae algún tipo de representación del grupo político al que pertenece o pertenecía, que sería pues el de Del Mazo y Peña Nieto. Si es esto, pues bueno, pues es un nuevo. Antes las familias reales en la vieja Europa, pues solían sellar sus alianzas con matrimonios, que puede ser de distinto nivel, ¿no? Entonces, igual aquí mandaron a una princesa menor como prenda para ver, pues como para afinar esta o refrendar esta alianza. Pero no parece aportar mucho. Veo muchas críticas de gente del Estado de México que le está llamando traidora. Entonces, no sé qué tanto peso realmente está trayendo. Lo que sí es que, pues, independientemente de con cuántas canicas viene, pues es lo mismo, es esta idea. Vi a Pedro Miguel que salía a decir que lo que importa es romper el viejo sistema o seguir rompiéndolo, pero la cosa es el peligro que hemos señalado varias veces en este espacio, de una reconstitución del viejo sistema dentro del nuevo. También alguna vez Fabricio habló de Gramsci y de romper el modelo, el bloque histórico, pero pues, pues una cosa es romper el bloque histórico y otra cosa es darle la oportunidad de reconstruirse en lo que parece nuevo, ¿no? De adoptar ropajes nuevos. Ese es el riesgo. Vamos a ver, más que Alejandra del Moral, pues me preocupan otros personajes que sí tienen candidaturas y probablemente promesas de posiciones en los gobiernos que se van a constituir en octubre, pero lo vamos a ver también. Por lo pronto, me parece pues poco significativo, salvo que efectivamente se traiga
o algunas canicas que no estamos viendo, o una representación importante de ese grupo político. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, tu opinión sobre este tema. Alejandra del Moral apoyando a Sheinbaum. Por favor, Arnoldo. Pues creo que estamos ya en esa etapa final de cierre que es altamente simbólica en las campañas, donde, bueno, las cosas que ocurren ya son mucho para mandar señales, ¿no? O sea, el tema del arroz ya cocido, pues se fortalece con las defecciones a tu favor. Hace mucho que no escucho de alguien que se sume a Xóchitl Gálvez, ¿no? Fracasó el intento de siquiera hacer pensar a Maínez en la declinación. Entonces es simbólico, no creo que haya que pagar un alto precio por la defección de la priista, que por lo menos lo que quiere es algo de vida política. No sé, Alito no le daba ya ninguna posibilidad, entonces acá por lo menos se ganó un tuit con la próxima presidenta. Y a lo mejor también está este tema que aquí ya se mencionó, que es del Mazo tratando de refrendar una alianza, de hacer política de pasillos, para él sí garantizar lo que a lo mejor le prometieron en su momento, hace un año, de un espacio en el gabinete. De cualquier manera, me parece que la amplitud con la que todo indica que va a ganar Claudia Sheinbaum le dará un gran margen de maniobra para decidir lo que quiera hacer con el equipo que necesita más no el que probablemente hubo que construir para ir avanzando hasta el resultado que se espera obtener el próximo domingo, sino el que requiere para enfrentar los temas delicados de la gobernabilidad del país que se vienen. No veo que haya esto que tú piensas, Julio, de que nadie hace nada gratis. Yo creo que a estas alturas hay muchos priistas que hacen muchas cosas gratis porque quieren sencillamente seguir teniendo algo de vigencia política. Eh, no veo que haya ninguna necesidad, y menos por los tiempos. No le hubiera quitado ni dado nada a Sheinbaum aunque no pasara esto. Le da mucho a Alejandra del Moral. El puro hecho de exhibirse así ya le da algo, ¿no? Tiene temas pendientes, probablemente sería el Estado de México el que tuviera que perseguirlos, no el gobierno federal. Estas aclaraciones me imagino que se negociaron, no ahora, se negociaron en la elección del Estado de México. Entonces, pues creo que esta golondrina no hará mucho verano, pero que es mejor para Claudia que ocurran estas defecciones a su lado a que pudiese estar ocurriendo lo contrario, ¿no? Arnoldo, ¿qué indica o qué implica lo que dices de que estas negociaciones pudieron haberse dado en la propia elección del Estado de México? Es El decir, que perdón hubo de los negociada. pecados, el perdón de los pecados El, del equipo que ya se iba, ¿no? O sea, la impunidad para el equipo de Del Mazo y para el propio Del Mazo. Que dobló las manos en último momento, ¿no? Uh-huh. Bien, gracias. Arturo Rodríguez, Temoris y Arnoldo, ¿qué les parece si analizamos un poco, porque ya esta es nuestra última mesa antes de las elecciones y la próxima vez que nos veamos será ya con los resultados avanzados y en un escenario político, pues que hoy es justamente lo que podemos ir tratando de abordar? Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de la figura, el transcurso y la actividad de Claudia Sheinbaum a lo largo de esta campaña? O sea, a estas alturas, si tuviéramos que echar ya una rayita abajo y decir, a ver, lo que hubo en relación con Claudia Sheinbaum, ¿qué te queda de todo este largo trayecto y qué te queda rumbo a la elección del domingo y lo que siga si ella gana? Arturo. Bueno, yo lo he dicho ya desde hace algunas semanas. Creo que Claudia Sheinbaum vivió un proceso de maduración, un proceso de consolidación, y inició su actividad de promoción personal en redes sociales, creo que en muchas ocasiones de manera muy errática, y principalmente, y esto lo atribuyo luego a las asesorías de mercadotecnia política que le pedían hacer cosas un tanto pues inadecuadas para su perfil y para su personalidad en las redes sociales. No fue muy afortunada en un primer momento. Luego dejó atrás esa forma de comunicación para convertirse pues, en una candidata un tanto atrapada entre ser una política propositiva, enarbolando una identidad
pues diferenciadora de lo que sería su oferta de gobierno respecto a la actual, y quedó un poco entrampada en eso, ¿no? Sobre todo a mitad de la campaña constitucional, ya en el segundo debate, la vimos pues completamente en la apología del actual gobierno, que me parece que era algo en buena medida innecesario, dada la aprobación que tiene pues el presidente y su administración. Y finalmente en las últimas semanas, pues ya una candidata muy, muy madura como candidata. O sea, yo creo que como política, pues una mujer experimentada que ha tenido muchas funciones en la actividad política a lo largo de su vida, pero como candidata presidencial, siento que vimos ya una candidata más madura, más sólida, más eficaz en la construcción de su triunfo. Y creo que el proceso nos encamina a que finalmente pues va a llegar al día de la jornada electoral si todo lo que observamos en estudios de opinión pues se confirma en las urnas, como creo que va a suceder, pues será una presidenta electa que tendrá que ir tomando las riendas de el movimiento que la está llevando al poder, y eso implicará en alguna medida la ruptura, si no con todo el López Obradorismo, sí con cierto sector del López Obradorismo que no le sirve, que no le ayuda y que no coincide con su oferta política. Entonces creo que más o menos ese es el trayecto que podría yo observar y comentar ahorita de su desarrollo durante este periodo de consecución del voto para la elección del voto. Arturo, ¿qué segmentos son de los que debería desprenderse Claudia Sheinbaum de ese obradorismo o ese cuatroteísmo? Bueno, yo creo que hay algunos sectores dentro de la 4T que no son de lo más afortunado para un proyecto de transformación. O sea, pienso en perfiles como los de Manuel Bartlett, por ejemplo, como el fiscal Gersmanero, que hasta generacionalmente tendrían ya que pues, irse a dar el espacio a un relevo generacional. Pienso que también ha habido una camarilla en buena medida perniciosa, muy anclada en el entorno del presidente López Obrador, como gente como Gabriel García o algunos otros actores que pues no estuvieron a la altura del proyecto que López Obrador encabeza. Entonces, estos ejemplos, algunos otros de cómo se le dice a lo que acaba de suceder con Alejandra del Moral, ando lento el día de hoy. ¿Transfugismo o qué? Transfugismo político. Algunos agentes del transfugismo político tendrían que ver reducidos sus márgenes de maniobra en la siguiente administración. Eso es lo que creo. Veo demasiado generoso Arturo diciendo que el relevo generacional debe sustituir a Gertz y a Bartlett. Creo que a ellos les tocaba en los 90, Arturo. Sí, sí, es que son espacios. El primer gabinete, el presidente López Obrador dijo algo cuando llegó a la presidencia, dijo que iba a tener un gabinete como el de Juárez. El gabinete de Juárez tuvo 50 cambios. Yo me quedé en los de López Obrador, ya iba como en 54. Entonces sí cumplió, o sea, tuvo mucha rotación en los cargos. Pero todos eran chamacones más o menos. Porfirio Díaz era un muchacho. Y esa rotación, sí, justo esa rotación me parece que atiende a la necesidad de relevar un primer gabinete que pues al menos la mitad sí estaba ya para haberse retirado en los 90. Y no es una concepción peyorativa, ¿no? Porque pues hay gente que naturalmente puede tener mucho que aportar
a un proyecto de gobierno, pero sí creo que hay formas de hacer política que ya no caben y ya no cabían desde 2018. Claro. No. Bien, bien, gracias Arturo. Temoris Greco, ¿qué opinas de ese transcurso político de Claudia Sheinbaum desde el destape de las corcholatas hasta hoy su empoderamiento? ¿Qué percibes? ¿Qué sucedería si es que ella gana la presidencia de la República? ¿Qué primeras acciones o qué acciones crees que debe de emprender? Temoris. Mira, la hemos visto cambiando y esto lo hemos también comentado aquí largamente. Vimos su desempeño en pandemia, cuando obviamente sin desmarcarse del presidente, hizo una gestión con muchos rasgos de autonomía, de independencia local en Ciudad de México, y que sí tomó pues rutas distintas en algunos aspectos, pero además con un liderazgo de la ciudad muy basado en su autoridad como administradora pública y también su autoridad científica, lo cual a mí me parece que a muchas personas nos dio certidumbre o un grado de certidumbre en ese contexto tan terrible que fue el de la pandemia. Luego la vimos corcholatizarse en el momento en que el presidente empezó con los destapes de los sucesores. Ella pues empezó como a mimetizarse un poquito con Andrés Manuel, como les ocurrió también a otros precandidatos. Y a mí me parece ese fue un periodo en el que aquí también comenté que me parecía que desmerecía la figura que tenía Claudia Sheinbaum. Y ahora como candidata la hemos visto también cada vez más asumir nuevamente su personalidad, pero no solamente asumirla. A mí me parece que ha crecido muchísimo. Estuve la semana pasada, bueno, en las últimas semanas estuve en varios eventos con ella, cubriendo estos eventos para Milenio. Y en particular me impresionó en Monterrey cuando se presentó frente, creo que fue el jueves, frente a las cúpulas empresariales, frente a los presidentes de todas esas cámaras empresariales del noreste, que por supuesto Arturo conoce muy bien. Fue en Cintermex, que es este gran escenario de los empresarios de Monterrey. Y además, frente a todos los presidentes, al presidente y a los expresidentes de la Cámara de la Industria de la Transformación, que son grupos que han puesto, que han metido en problemas a muchos gobiernos, que han tratado de ponerles jaque a distintos gobiernos y que ahora estaban muy sedositos, portándose muy bien, escuchando una gran exposición y me parece que debo calificarlo así, una gran exposición que hizo Claudia Sheinbaum de su proyecto, hablándoles en los términos que ellos querían escuchar, pero también poniéndoles algunos límites, en particular porque desde Monterrey siempre vino esa postura de que el salario mínimo pues no tenía que aumentar demasiado porque iba a causar inflación y ella o sea, se aumentó el salario mínimo y no afectó a la inflación, a la inflación, y ella les planteó que hay que seguirlo aumentando hasta que llegue a 2.5 canastas básicas. Entonces, me parece que ha ganado en dominio de su discurso, en presencia, ha ganado también en la confianza que tiene en sí misma para ejercer una presidencia que seguirá la línea del obradorismo, es lo que ya ha dicho, el segundo piso, pero al mismo tiempo va a tener un marcado sello claudista, y eso me parece que es muy prometedor. Entonces, yo estoy contento con lo que he visto de esta Claudia en campaña, cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido ganando en una autoridad, y al mismo tiempo, qué bueno que dejó atrás aquellos días de la corcholatización. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, por favor, tu punto de vista sobre Claudia Sheinbaum, su evolución política, fortalezas, debilidades, por favor, Arnoldo. Yo creo que Claudia tenía la asignatura más difícil en esta campaña.
por su cercanía con AMLO histórica y por la necesidad de mandar señales de una autoafirmación que no la que le ayudara a dejar de ser un apéndice de un político que, pues para bien o para mal, ha impactado los últimos 30 años en la política de este país, ¿no? Y para eso no se estudia, no hay asignatura, no hay maestría ni doctorado que le hubiese podido ayudar. Es un reto que han tenido muy pocos precandidatos presidenciales. Algunos, siempre ha habido esta dialéctica, ¿no? Entre el candidato del partido gobernante y el presidente en turno. Porque además el presidente está en su momento de mayor poder, de mayores quizás caprichos, aferramientos a cuestiones que quiere que continúen, apelen la historia, etcétera, y o por confrontación o por cercanía o por abandono, siempre impacta en sus campañas. Entonces, Claudia tenía esa dificilísima cuestión que él ha venido resolviendo, para mi juicio, bien, y que es su mayor escuela política, que ha tenido sus tropezones, que ha tenido los embates de estos grupos de López Obradorismo que no la habían defendiendo, y que ha resuelto de alguna manera, y creo que eso le da pues un entrenamiento básicamente, le da una capacidad de aprendizaje que le va a servir mucho para lo que viene, porque esa dialéctica no se va a acabar. El abandono del tablero de López Obrador va a desestabilizar a todo el mundo. O sea, va a desestabilizar a esa oposición que lo ha convertido en el motivo principal de sus dinámicas, de su alianza, de su discurso, pero también a la cuarta transformación, donde hay de todo, donde están estos núcleos radicales, pero también el oportunismo de estas personas que están recién llegando, otros que llegaron en el pasado también hace no mucho, y que pues traen toda clase de mañas, ¿no? Y gobernar eso, pues es una enorme complicación. Creo que la campaña le va a dar a Claudia, le dio la oportunidad de conocerlos, de verlos en todo el país. Esto no quiere decir que en automático lo vaya a resolver, es su asignatura, además de las propias de la gobernanza, pero sin duda fue una buena manera de empaparse, acercarse, trazar una ruta en medio de eso, definir a quiénes van a ser aquellos a los que les va a confiar la operación, la política y la gubernamental en su gobierno. Y luego esto trae una ruta de aterrizaje que no es rápida, ¿no? Gertz Manero no se va a ir al día siguiente de la toma de posesión. Yo creo que habrá algunas ratificaciones en los gabinetes que provendrán o de acuerdos políticos o de necesidades de continuidad en algunas cuestiones en marcha, ¿no? Pero son 6 años y tendrá que haber algunos cambios. Y también de ello depende el propio éxito de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer, la necesidad de restablecer ciertas cosas que el obradorismo sí llevó al extremo, como una exacerbada contraposición a actores políticos que no necesariamente son enemigos, lo hemos platicado aquí muchas veces, que pueden convertirse en aliados, que pueden también ser acotados para que no abusen, como a menudo también ha pasado en esa venta de credibilidad que hicieron con el Estado priista y panista y que cobraron muy cara, también, pero que no fue del todo inútil, que le permitió oxigenarse y todavía tener un aire extra al antiguo régimen. Quizás abusaron de eso, ¿no? Pero tampoco los convierte necesariamente en gentes que no puedan aportar. Entonces yo creo que ahí está una cuestión muy interesante y yo creo que mientras Claudia hacía esa tarea de prepararse para gobernar ese complejo panorama, Xochitl no la hacía, ¿no? Porque se montaba en este discurso muy simple, sencillamente del anti-López Obradorismo, como si eso fuera a resolver, quitándolo ya los problemas del país. Yo creo que no. Siguiendo a Reyes Heroles y su casi lugar común ya de que lo que resiste apoya, en buena medida, por ejemplo, el PRI y el PAN han logrado mantener cierta cohesión interna por su confrontación con López Obrador. Cuando eso desaparezca, ahí pueden pasar también muchas cosas. Escuchaba hace rato tu pregunta con esta entrevista que hacías, Julio, de la reconfiguración de los partidos. Y no es que nadie vaya a diseñarles a los partidos cómo reconfigurarse. Es que si no lo hacen, están seriamente amenazados de su disolución por cuestiones además muy concretas, materiales, que es incluso la falta de recursos económicos, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no lo tratemos ahorita. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, y respecto a Xóchitl Gálvez, ¿qué decir? ¿Cómo has visto su evolución desde su aparición como
irrumpir como aspirante presidencial y lo que ha logrado, fortalezas, debilidades hasta ahora, Arturo Rodríguez? Híjole, ahí creo que, bueno, es un poco difícil describirla, ¿no? Porque básicamente hay que recordar que ella se estaba perfilando para ser candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que el episodio aquel de la mañanera de pedir derecho de réplica le dio pues una notoriedad que se volvió atractiva para las tres fuerzas políticas que la postulan en función de que no tenían más o lo que tenían no les daba para mucho. Creo que pensaron que podían tener un efecto atractivo para eh, los votantes anti-López Obradoristas y aquellos indecisos. Y esto no se materializó porque la personalidad propia de la candidata es muy errática, tiene severas deficiencias intelectuales, hay un vacío conceptual importante, una incapacidad de comunicar con seriedad aspectos que son verdaderamente serios, y eso la marca la mayor parte pues este periodo fuera de la ley, que fue el periodo de selección interna, de la anticipación de las precampañas con estos procesos que hicieron de encuestas previos al periodo regulado de precampaña, una precampaña gris, errática, y finalmente un desempeño ya en la etapa proselitista que tuvo algunos episodios dignos de esperanza para sus simpatizantes que luego se caían y terminaban siendo pues frustrados o infructuosos ante un nuevo hierro. Entonces creo que Xochitl no logró cuajar como candidata, y quizás las últimas semanas, hemos visto un posicionamiento que finalmente trata de revertir los negativos, los aspectos negativos de su perfil y de su personalidad, pero quizás ya de una manera demasiado tardía. Entonces, me parece que va a ser uno de los grandes fracasos de la oposición. Yo pongo un ejemplo, porque no todos son los bailes, o que eso es irrelevante. Me parece que episodios como el del debate, con este tema de Mario Delgado, que luego queda exhibido el asunto de que pues era una homoniña, dejan ver esa ausencia de madurez tanto en Xochitl como en el equipo que conformó para integrar su War Room, y como ese pues podemos enumerar muchísimos, ¿no? Entonces sí, una candidata que nunca terminó de cuajar. Gracias, Arturo. Temoris Greco, sobre Xochitl Gálvez, ¿qué nos dices, por favor? Le dio una entrevista al diario El País, al diario español El País, que puso un titular que más bien parece epitafio. Ella dice algo así como que, de todos modos, yo ya gané, y pase lo que pase el 2 de junio, voy a ser feliz. Entonces, pues ya parece como que está escribiendo su retirada. Yo coincido mucho con lo que ya dijo Arturo, o sea, es difícil añadir, y es una muy buena descripción. Creo que después del 2 de junio va a empezar la repartición de culpas, ¿no? O sea, se van a echar todos la culpa. ¿Quién fue realmente quien tuvo la idea de que ella era la candidata que iba a sorprender, que iba a matar de miedo a López Obrador y a Claudia Sheinbaum, que iba a descontrolar todo, que iba a irrumpir? Todas esas falsificaciones que hicieron, todo ese inflado que hicieron, se gastaron los pulmones, se gastaron las bombas para inflar bicicletas, se gastaron hasta las que usan en los pits de carreras de la Fórmula 1 para tratar de inflarla, y no pudieron, y les falló. Al ver estos mítines de Xochitl, en donde se le cae el teleprompter y no sabe qué decir, en donde hace tonterías,
al ver, por ejemplo, cómo se escapó y le apareció un gran chiste de la gente que la estaba asediando en Nueva York y más bien parecía un duendecito en el agua. Y ves, o sea, como lo que acabo de ver, sí estoy impresionado, es de verdad, cómo se ha dirigido Claudia, cómo se dirigió a la gente que la entrevistó en tercer grado. El contraste es muy fuerte, es abrumador. Entonces, yo creo que a mí me parece que esto debe tener también un costo eh, físico y emocional fuerte para Xochitl Gálvez, y también tendrá un costo político. Vamos a ver si efectivamente logra ser una mujer feliz. Yo le deseo bien, espero que no sea muy grave lo que va a sufrir, pero creo que va a pasarla mal, y a mí me parece que ya tendremos que pasar a otra cosa nosotros. Pero eso no va a ocurrir en la oposición. Yo no auguro, o sea, efectivamente ya comentaban Arnoldo y Arturo, que sin Andrés Manuel, que es el único pegamento que había en la oposición, pues se van a quedar sin un leitmotiv. O sea, llevan 20 años pensando cómo parar primero a Andrés Manuel y luego cómo sacarlo de la presidencia. Ahora, ¿qué van a hacer? A mí me parece que ya no va a haber una alianza opositora, no va a tener, el PRD va a perder su registro, se va a convertir en un engendro estatal con algunas posiciones por aquí, se van a ir todos a otro lado, el PRI va a entrar en crisis también, el PAN tendrá que ver qué hace, pues cómo resuelve con ese grupo Anaya Cortés que lo ha controlado durante tanto tiempo, y también tendrán que crearse nuevas alternativas políticas. Yo llevo también ya un tiempo pensando en cuál va a ser el mapa de partidos que tendremos en el futuro, porque los que hay ahora ya dieron todo lo que había de decir. Eso va a estar muy, muy interesante. Por lo pronto, pues yo creo que Xochitl Gálvez pasa ya al espacio de las anécdotas, no de una candidatura interesante, pero sí una que dio mucho de qué reírse. Bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, tu análisis de Xóchitl Gálvez y su evolución política en esta campaña presidencial. Yo sí voy a hacer un contrapunto aquí, ¿eh? Yo voy a hablar en descargo de Xochitl Gálvez. Sabíamos que votarías por ella, Arnoldo Cuellar. No votaré por ella, pero hablaré en descargo de ella. Bien, porque a mí todo esto me recuerda a aquella película de Woody Allen que se llama Balas sobre Broadway, ¿no? Donde hay una obra de teatro porque el gángster quiere que su novia o amante actriz sea la protagonista, y entonces va y la impone con su amigo productor, pero el guarura que deja para cuidarla empieza a tener opiniones, y como además tiene una pistola, aquello se vuelve un desastre absoluto y total, ¿no? Al final el guarura tiene que matar a la actriz porque piensa que no es lo suficientemente buena para los cambios que él introdujo en la obra. Aquí hay un gran responsable de todo, se llama Claudio X González, es el que dirigió, es el que escribió, es el que logró meter a los partidos políticos, utilizando además este asunto de ser el que es el correo con los grandes capitales empresariales de este país, que también les interesaba participar en política esta vez y subordinar a los partidos. Y bueno, le asignaron este papel a Xóchitl Gálvez, que yo creo que cumplió. Vamos, Xóchitl Gálvez mantiene a la alianza sobre los 30 puntos, a 20 de distancia de Claudia, no la hizo caer más. Quizás si Krill fuera el candidato, esto hubiera estado peor, ¿no? Entonces cumplió su papel. Lo que estaba mal era todo el diseño, porque habían decidido que la elección iba a ser sobre la permanencia o no del López Obradorismo, y no sobre cómo plantearle al país una solución frente a un problema que tampoco, o muchos problemas que el López Obradorismo no estaba resolviendo, con un ánimo de más, positividad, propositividad, esperanza, ir hacia las fuentes, eso que tanto dicen. Aguilar Camín se cansa de decir que Xóchitl tiene capacidad de escucha. Bueno, sí, quizás los que no tienen capacidad de escucha son Alito, Marco, Claudio X González, y no se diga Zambrano, que ya está por edad, debe ser duro de oído, ¿no? Entonces, ahí hay un gran conglomerado de responsables. Entonces, esta mujer que tenía varios grupos de asesores que les decían unos una cosa, otros otra, que con la mejor voluntad fue a los debates haciendo lo que le pedían y cumpliendo los papeles, volviéndose agresiva o
poniéndose los trajes sastres que no le gustaban, etcétera, pues cumplió su papel. O sea, le tienen que pagar el contrato que acordaron con ella, porque no es culpa de ella el fracaso de la obra, ¿no? Y yo creo que sí tenemos que voltear a ver, porque ahí es, como ya dijo Temoris, Xochitl, pues probablemente se va a ir a su casa, va a ser una figura ahí que van a invitar a dar algunas pláticas en universidades o en think tanks del extranjero, etcétera. Pero los partidos políticos van a seguir instalados en las cámaras, en el debate público, en la operación política de las decisiones de este país, negociando con el nuevo gobierno, y eso sí no van a pagar el costo. Entonces yo creo que sí también hay que voltear a verlo, ¿no? Y Arnoldo, en términos políticos, netamente políticos, ¿crees que el guardaespaldas Claudio X termine disparando contra la actriz Xochitl, que no cumplió el guión que preparó o diseñó ese guardaespaldas? Ella sí cumplió, el guión es el que era malo. Entonces, la actriz es la que debería enderezar sus disparos políticos, No, retóricos. bueno, era una contra el actriz guardaespaldas. retirada, no tenía muchas opciones, era el papel que había y lo agarró, ¿no? También. Acuérdate que el fracaso luego es huérfano, ¿no? Y todo el mundo se va a querer echar la culpa aquí, y muy probablemente, en parte por misoginia, en parte por cómo es aquí el machismo político, ellos pueden culpar a Xochitl, Alito y compañía, ¿no? Sí. Bueno, pues Deben disparos. estar, deben estar enojadísimos cada vez que les pide dinero y esa lana ya no se la pueden gastar como quieren y hacer los contratos que quieren, ¿no? Disparos sobre el Broadway mexicano electoral. Muy bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, les invito, Arturo, Temoris, Arnoldo, a que comentemos acerca, aunque ya con lo que han dicho parece perfilarse la expectativa de cómo puede ser el resultado electoral de este domingo, que claro, todo puede cambiar, pero todo apunta hacia allá. Arturo, ¿qué tanto puede darse resistencia civil, protesta postelectoral e intento serio de tratar de anular la elección presidencial? Mira, yo, a ver, creo que en el momento del país no es el de una movilización social que reclame fraudulencia electoral. Yo creo que hay algunos elementos que pueden resultar de riesgo en el desarrollo, la organización de los comicios. Concretamente me refiero a pues a las dificultades que está teniendo el INE con los CAES. Estos operadores son capacitadores y asistentes electorales. Es alguna figura con la que no todo el mundo está relacionada, pero que es importantísimo en un proceso electoral porque son ellos los que capacitan las mesas de casilla, son ellos los que llevan los materiales, la paquetería electoral, son los que la recogen y la llevan al comité distrital y son ellos los que participan en un recuento de votos cuando este es necesario por alguna disputa por la vía partidista. Entonces yo creo que la crisis que está enfrentando el INE para poder completar los CAES y asegurar la operación de la elección es un factor de riesgo para el proceso electoral, aunque no un riesgo consumado o una crisis consumada. Creo que con estos días que quedan pueden subsanar echando mano, pues como lo están haciendo de su personal permanente o administrativo y echando mando de los OPLES para que ayuden en eso. Pero fuera de ahí, me parece que es muy difícil que se logre articular un proceso postelectoral que implique grandes movilizaciones y parálisis de algunas actividades económicas o académicas o de cualquier tipo, institucionales. En todo caso, creo que las oposiciones tendrán, y quizás nada más por no dejar, la posibilidad de ir a la vía judicial para reclamar algunos aspectos que sería muy difícil de sustentar o de soportar para conseguir la nulidad de la elección. O sea, en México nunca se ha anulado una elección presidencial y yo creo que no hay condiciones tampoco para que eso suceda, como sí puede suceder que en vía de judicialización
elecciones locales de presidentes municipales. Hay que recordar que la mayoría de los municipios más poblados de este país están en proceso de elección. Hay que recordar que hay muchos congresos estatales que están en elección. Hay que recordar que tenemos 9 gubernaturas en disputa. La Ciudad de México, el estado de Morelos, quizás Puebla puedan tener algún tipo de inconformidad en el resultado, pero fuera de la vía jurisdiccional o de fenómenos muy locales, me parece muy difícil que estemos enfrentando una situación como la del 88 o la del 2006. Me parece que va a transitar de manera natural la elección y que si bien hay procesos de judicialización, estos simplemente pues van a ser como por no dejar, porque pues la elección va a resultar en lo que resulte con un margen suficiente de votos para no ser impugnable. Bien, gracias Arturo. Sobre este tema, Temoris Greco, ¿qué opinas? ¿Habrá espacio, habrá posibilidad, terreno político propicio para intentar la anulación de la elección presidencial? ¿Habrá conflicto postelectoral, Temoris? O sea, yo espero que la falla no esté, por ejemplo, en el financiamiento de la elección. Cuando le hicieron varios recortes al INE, que todavía está Lorenzo Córdoba, él y sus cuates hicieron todo un lío denunciando que no había recursos para llevar a cabo una elección. Luego fue reemplazado por Guadalupe Tadei, que fue una elección del presidente, y ahí dijo que sí, pero está este problema que está comentando Arturo. Ojalá que, el tema de los recursos no tenga un impacto, que abra huecos, que abra o flancos. Sí, yo no veo por qué, o sea, ya lo he comentado también antes, no veo interés en los factores de poder real de generar una inestabilidad, sobre todo cuando la decisión que parece que está ya tomando el electorado va a ser tan clara. Entonces, ¿quién querría abrir un polvorín en México? Yo creo que no hay interés, más que en algunos loquitos como Pedro Ferriz o Alasraqui o una cosa así, pero en general no lo hay. Sí puede haber un intento de hacer anulaciones estratégicas. Ya comentaba Arturo lo de algunas presidencias municipales importantes que están por ahí. Veo, por ejemplo, encuestas que muestran que en Guadalajara hay una competencia bastante cerrada y es una presidencia municipal sumamente importante. Y también otras en el ámbito del legislativo. Sobre todo si vemos una situación en la que la mayoría calificada o tal vez incluso la mayoría absoluta, pero sobre todo la mayoría calificada, esté en juego, entonces tal vez algunas anulaciones claves o impugnaciones podrían ser determinantes en definir de qué lado cae la mayoría calificada, contando también con que las encuestas marcan un incremento de las opciones para el Movimiento Ciudadano. Hasta ahora su mejor marca histórica la obtuvo en el 2021 con un 7%, y varias encuestas que salieron hoy le dan 11 o 12%, lo cual podría efectivamente convertir al Movimiento Ciudadano en la bisagra que defina quién en el Congreso obtiene esa mayoría calificada o no, o si la oposición logra constituir, que lo veo difícil porque se van a pelear, pero constituir una minoría de bloqueo efectiva. Entonces ahí es por donde por donde podrían haber impugnaciones, peleas legales, tal vez hasta que se forme ya, hasta que tomen posesión los diputados y senadores, pues no sabremos cómo sea la composición final. Ahí es donde están las incógnitas. Y nada más comentar que, bueno, hay algunas personas muy enojadas en el chat porque estamos dando por hecho lo que las encuestas indican, que es con una distancia tan grande, aunque sí es cierto que suele haber una sobreestimación de Morena, o al menos la hemos visto registrada en otros procesos como el del Estado de México. Pues a mí me parece bastante claro quién va a quedar como presidenta de la República. Si no lo quieren ver otras personas, pues bueno, pues está bien. Pero el que más me dio risa fue uno que dijo que lo estábamos aburriendo y que ya se iba a ver a Joaquín
Y pues yo pues más bien pienso, pues, ¿qué andaba haciendo por aquí? O sea, ese compa se quedó un poquito perdido. Por lo pronto, pues Pues así es como se ve el panorama. muy bien, Temoris, gracias. Vamos con Arnoldo Cuellar para que nos diga su opinión respecto a si cree que hay terreno propicio para intentar la nulidad del proceso electoral presidencial. Arnoldo. Yo ya les he confesado que no me pierdo las mesas del canal Foro Sí. TV porque realmente son un espectáculo. Y la de este lunes no falló. O sea, mientras Eugenio Derbez está haciendo pronunciamientos políticos que seguramente tendrán más impacto que el de los 250 intelectuales, ayer Jorge Castañeda se aventó un sketch cómico diciendo que él no tenía nada que ver con Xochitl, que no la veía desde el 2 de junio, que todos los que dicen que la asesora pues, están mal, pero que él aconsejaba a la oposición que si eran menos de 10 puntos, y se fuera a litigio, impugnara, hiciera manifestaciones y toda la bronca. Le pregunta Zuckerman, 9 puntos, dice, sí, menos de 10 puntos, dice, pero es 1,000,000 de votos. Bueno, es un decir, pues 8, 7 puntos, hay que ir e impugnar. No, me parece que es una locura, ¿no? Y que además no hay ese cuerpo, digo, salvo que Claudio X González y los abogados y José Ramón Cosío sean los que se avienten la chamba, pues no hay ese entramado que, por ejemplo, sí tenía el López Obradorismo o el cardenismo en un momento dado para dar esa batalla jurídica, pero luego la movilización en las calles, ¿qué pasaría? ¿De quién dependería? O sea, la marea rosa no da para tanto, yo creo que va a estar muy desmotivada, viendo que todo su esfuerzo previo se diluye porque no impactó en la votación. Digo, pero además, los partidos políticos ya no estarían dispuestos a gastar dinero en esa batalla, ya han gastado bastante y deben estar exhaustas sus arcas, ¿no? Y la otra cuestión es que si la oposición logra algunos resultados interesantes en Veracruz, etcétera, se viene este tema de cuáles votos son los que vas a anular, ¿no? Ya no se pueden hacer las negociaciones estilo Diego Fernández Salinas, como la que pasó en Guanajuato, de que renuncie Ramón Aguirre, pero el Congreso se queda priista y llega Carlos Medina. O sea, eso no se puede. Si tú te vas a anular, probablemente anules otras elecciones, si es que se eligiera ese camino. Yo creo que no está fácil, yo creo que hoy nadie puede saber por dónde caminarán las cosas y que va a ser una cubetada de agua fría lo que dice Temoris, ¿no? La distancia que habrá en la votación, independientemente de participaciones y de voto oculto, etcétera, creo que será suficiente. Y bueno, pues habrá que el día siguiente empezar a pensar que el país tiene otros problemas más allá, que ya resolvió este asunto, que nos mantuvo tensos por casi año y medio y que hay que ver lo que viene, ¿no? Bien, Arnoldo Cuellar, son las 2 de la tarde con 53 minutos. Así es que nos toca ir al postrecito y ya que Arturo Rodríguez estuvo hoy desde temprano puntualísimo, le toca a él también iniciar esta ronda de postrecitos. Arturo, por favor. No, mire, yo la verdad no tengo mayor comentario hoy, creo que ya estamos en un momento de saturación electoral. ¿No está pasando nada en Coahuila, Arturo? O una declamación, Arturo. Yo no sé por qué, a mí me da la impresión de que tú debes ser un muy buen declamador. No, no lo soy. ¿No? No, 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 nunca me destaqué en la declamación. Pues es que es lo que le ponen a uno en la escuela pública, ¿verdad? A ver, vaya, Ajá. venga usted a declamar el sembrador. Y nada de teatro, de música, de coro, alguna cosa, Arturo. De música, sí, pues en la escuela lo que había era rondalla, porque allá en Saltillo, La rondalla de Ándale. Saltillo. exacto, y prácticamente todas las escuelas, todas las iglesias, todos los barrios tenían su rondalla, entonces pues era lo que más me acomodaba en ese momento, y luego pues ya estudié música unos años, sí, entonces la música fue lo que más en mi etapa adolescente abracé como extraescolar. Bueno, pues algún postrecito musical o de lo No, que mira, sea, Arturo. simplemente yo creo que Los hay, nuevos hay grupos que andas oyendo. sí, ¿verdad? No, en este momento creo que Entónate una, Arturo, entónate una. ya me agarraron de carrilla los tres de bajada. No, Arturo. Van a ver, ¿no? ¿Ya escuchaste a esta rapera argentina Peluso? No, Nati no, no. Peluso. Te la recomiendo mucho. Mira, pues qué bien que, ¿Cómo se llama? Nati Peluso.
Al que he estado escuchando mucho en estos días y además hizo algo muy interesante con el tema Palestina, es a Lengua Alerta, ¿no? Que siempre es muy solidario con el movimiento social y con algunas actividades. Yo por ahí estuve hace un par de meses con Temoris en una de estas actividades pro Palestina y pues Lengua Alerta, por ahí nos saludamos. Pues sí, me gusta el reggae de él, que es lo que ayer particularmente estuve escuchando. Y felicitar a Temoris, que estuvo de manteles largos el fin de semana, Sí. muy felicitado, muy aplaudido con motivo de su cumpleaños 50, Temoris. No, ya es el doble Morrison. Así es. Murió a los 27, ¿no? Muchas felicidades. Bueno, Arturo, gracias. Temoris Greco, postrecito, por favor. Sí, bueno, nada más decir, el Lengua Alerta siempre anda por ahí, ahora está muy, muy metido en el tema de Palestina y también antes habíamos coincidido en el tema Ayotzinapa. Pero bueno, ya que salió el tema Palestina, pues es que esto, o sea, híjole, Israel siempre da 3 pasos todavía más hacia lo inaceptable, lo intolerable, lo extremo. Ahora lleva 2 noches bombardeando pues campamentos de tienditas de campaña, que además son campamentos pues, o sea, esas tiendas son de nylon, son de plástico, entonces arrojan bombas contra lugares en donde la gente no tiene ninguna protección, porque obviamente una tienda de campaña no te ayuda pues para las ondas expansivas, pero además esas explosiones ocasionan fuegos que en instantes se extienden por todos los campamentos y pues agarran a la gente desprevenida, especialmente a las niñas y a los niños. Y nuevamente Estados Unidos y los europeos y todo el mundo salieron a decir, esto es terrible, no se puede hacer. Y Netanyahu dijo, perdón, fue un grave error. Esto lo dijo sobre el ataque del domingo y ayer lunes por la noche, otro ataque igual. Médicos Sin Fronteras ha estado emitiendo alertas porque tiene a sus médicos, a sus voluntarios ahí trabajando y arriesgando la vida y pues bueno, pues puros ahí se llevan las manos a la cabeza los europeos y los gringos, pero siguen mandándole armas y apoyo diplomático y político a Israel. Parece que no tienen llanadera, que no hay ninguna línea roja que Israel cruce y que estos en algún momento ya realmente empiecen a actuar. Porque sin el apoyo de Estados Unidos y de Europa, Israel no estaría lo que está haciendo, son cómplices. Y bueno, pues nada más comentarle a nuestra audiencia que en mundoabierto.info estamos sacando una serie de 5 piezas, ya llevamos 3, esta semana terminamos con las últimas 2, de cómo Israel está empleando la inteligencia artificial para masacrar gente con tecnologías que después está de vigilancia, de perfeccionamiento de armas, de definición de objetivos, tecnologías que finalmente en Gaza y también en Cisjordania se experimentan, se prueban y se utilizan como vitrina de demostración de la eficacia, de las capacidades de esas tecnologías para después venderlas al mundo. Entonces, y México es un comprador de muchos armamentos y de servicios de seguridad de Israel. Entonces, véalas ustedes cómo se emplean en Gaza para que después se vendan al resto del mundo. Esto lo estamos publicando en mundoabierto.info. Muy bien, gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, para cerrar, por favor, postrecito. Julio, gracias. Muy oportunamente Laura López en el chat me recuerda, me pide que no dejemos de hablar del tema del niño mixteco Javier Modesto Moreno, desaparecido en Guanajuato, pues hace más de una semana, más de 10 días. Sus padres son trabajadores migrantes que vienen a los sembradíos, a la cosecha, pues de grandes extensiones aquí agrícolas en la zona ahí donde están, no digo que sean ellos, pero la zona donde la familia Vicente Fox también se dedica a este asunto, también contratan este tipo de jornaleros, pero desde luego muchos otros agricultores en condiciones muy complicadas, muy difíciles, infrahumanas en ocasiones, se arreglan en el precio por la cantidad de
de frutos o de verduras que recogen, sin ningún tipo de seguridad social. Los niños, por supuesto, aunque alguna vez en el pasado hubo intentos de escolarizarlos y de darles por lo menos alguna cobertura educativa mientras estaban acá, esto entiendo que ya no se hace. Por eso este niño estaba ahí a la vera del camino, mientras sus padres y sus hermanos trabajaban. Hoy sabemos, la Fiscalía de Justicia emitió un boletín el día de hoy que ha sido encontrado, fue encontrado el jueves o el viernes, el cuerpo del niño ya en estado de descomposición, probablemente atropellado por un vehículo. Probablemente los ocupantes de este vehículo trataron de ocultarlo para, digo, fue un homicidio culposo, probablemente, no se sabe mucho de esto, pero los protocolos que siempre está aquí en la crisis con la Fiscalía de Carlos Amarripa, pues de que filtraron la información a la prensa antes de dársela a conocer a los propios padres, que por cierto no hablan español y tenía que haber existido algún tipo de protocolo para informarlos en su idioma. Esto no ocurrió, entonces una revictimización, pero todo parte. Esta vez yo no quisiera hablar solo mal de la fiscalía, de un fiscal que además ya se va y que ya hasta los panistas no aguantan y saben que si no lo echan podrían hasta perder la elección, pero sí del tema de cómo se dan estas cuestiones que invisibilizamos, de todavía cómo subsiste este trabajo sin ningún, absolutamente precario y en estas condiciones, ¿no? Que es algo que pues, estos gobiernos panistas tampoco han logrado de alguna manera atender. Y además, bueno, pues son agricultores exportadores, no son tampoco gentes, Guanajuato es próspero en ese sentido. El gobernador Sinue, usando metáforas que luego le gustan mucho y que parecen muy chocantes en ocasiones, dice que Guanajuato es el refrigerador de México por la cantidad de congelados que de aquí se exportan a otros países, pero seguimos estando con graves déficits en esta tensión, donde además está este asunto terrible de que nuestra Secretaría de Desarrollo Social del Estado, un enorme presupuesto por tercer sexenio consecutivo, se ha convertido en la incubadora de la ahora candidata panista, y antes de dos candidatos, el propio Sinue y antes Miguel Márquez Márquez. Claro. Bueno, entendemos que no atiendan los rezagos sociales de Guanajuato cuando están dedicados exclusivamente a esta continuidad electoral política del panismo en Guanajuato, ¿no? Bien, Arnoldo, gracias. Oye, gracias. Perdón, Julio, sí. se me pasó una información que es el breaking news. Hace 3 horas la Corte Internacional de Justicia anunció que México se sumó a la demanda de Sudáfrica contra Israel en La Haya. México y Chile ya habían presentado un recurso ante la Corte Penal Internacional que a mí me parecía que tenía poco sentido, sobre todo porque ya hay varios en esa corte y porque Israel siempre ha ignorado todo lo que pasa con esa Corte Penal Internacional, pero la otra Corte de La Haya, que es la más importante que tiene el planeta, la Corte Internacional de Justicia, gracias por mostrar este tweet, anunció que México finalmente se suma a la demanda por genocidio que presentó Sudáfrica, lo cual me parece muy importante. Es un paso que no sé por qué tardamos tanto en dar y que tampoco cuando vi hace una hora el gobierno mexicano pues no lo había anunciado, pero ya la Corte lo hizo y me parece que es buena noticia. Muy bien, muchas gracias, Temoris, gracias, Arnoldo, gracias, Arturo. Nos vemos la próxima semana ya con resultados electorales, con no presidenta electa, porque ese es un proceso que se lleva su tiempecito y sus fases, pero ya con una decisión política. Así es que... Y Temoris muy felicitado en el chat, yo nomás quería hacer la observación. Por lo del cumpleaños, nomás cumple años para que lo feliciten, Arturo Rodríguez. Cada año hace lo mismo, es recurrente. Sí, vieron el tuit donde decía que el cambio generacional también debería darse aquí porque todos somos mayores de 50 y yo me sentí muy bien. Porque... No, pero Temoris y yo no, ¿o sí? Temoris dice doble Morrison, 27 murió Jim Morrison, 54 Temoris. Pero esto lo digo nada más así, no, apenas son 30. Apenas 30, es jovenzuelo todavía, puros jovenzuelos ustedes y puros chavos aquí en este rollo. Bueno. Ya decía yo que ya hacía muchos años que Temoris seguía cumpliendo 48 y 49 y yo decía, bueno, pues, ¿a qué hora creciste, Opri? Se mantiene así. Fíjense, Arturo y Temoris y Arnoldo,
que no fui de pedirles, decirles, bueno, ya para cerrar esto, diga cada cual quién ¿Por cree quién va que a va a votar? ganar la presidencia. Claro, no, pero bueno, ¿quién cree que va a ganar la presidencia de la República? ¿Quién el estado en el que radique? Pero, pues ya, ahí me quedé nomás con eso, pero ¿quieren decirlo? Pero todos dijimos que va a ganar Claudia de alguna manera, ¿no? De No, una pero, u Clau- otra. pero Claudia, a nivel local dicen, ¿no? sí, a Dices, nivel local, A nivel local en Temoris, Guanajuato pasa una cosa interesante. A ver, me agandallo un poco, porque sí, va a ganar el PAN. Livia trae 7, 8 puntos de ventaja, la panista, pero el Senado se va a poner interesante porque el exgobernador Miguel Márquez no resultó la máquina de ganar votos que pensaban los panistas, solo va por el PAN, no va en alianza con PRI y PRD, hay candidatos al Senado de PRI y PRD, y Sheffield, que va en alianza, muy probablemente anden en empate técnico en estos momentos. Podría ser un asunto agridulce para el PAN lo que pase ahí. vaya. Arturo, y en Coahuila, ¿quién va a quedar en segundo lugar después del PRI? Y yo creo que Morena, o sea, el estado de Coahuila posiblemente sea el único estado donde una fórmula de priistas esté en posición de ganar la elección del Senado. En el caso de candidatos a diputados federales, me parece que al menos un par de distritos, uno de estos, bueno, los dos de la región lagunera, pudieran quedar en manos de Morena, el sexto de Cintia Cuevas y el otro creo que es el tercero que abarca desde San Pedro de las Colonias hasta la región centro, ahí por la centro desierto, que son todos estos municipios pequeñitos en torno a Cuatro Ciénegas, que pudieran quedar en Morena. Y creo que las tensiones están entre morenistas y priistas por algunos municipios muy importantes como Torreón, Monclova, San Pedro de las Colonias y Piedras Negras, que pues de acuerdo a las encuestas hay empates técnicos. El caso de Monclova a tercios entre el PAN, la coalición PRI-PRD, porque a nivel local el PAN no va en coalición. Recordarán aquel show con lo de Marco Cortés y la revelación de los acuerdos de coalición del año pasado que desdibujó la alianza local. Entonces, el PAN por un lado, el PRI por otro y Morena por otro. Morena PT me parece que no en todos van juntos, pero en Monclova creo que sí, están a tercios. Entonces, los municipios destacados, estos importantes, Torreón, Monclova, Piedras Negras, pues pudieran quedar en manos o están en disputa, digamos. Y creo que va a ser muy importante el efecto que la presidencial tenga sobre los electores. Bien, gracias Arturo Rodríguez. A quienes nos siguen en el programa, por favor no se vayan, que enseguida de esta mesa tendremos una entrevista con Julia Álvarez y Casa acerca de un video que han dado a conocer y en el cual se escuchan al menos voces y señalamientos que aparentemente muestran pues una serie de tranzas y de lenguaje crudo y de maniobras del llamado cártel inmobiliario. Terminando esta mesa, está de inmediato Julia Álvarez y Casa, una de las integrantes de las vocerías de Clara Brugada. Temoris Greco, ¿quién va a ganar en tu lugar donde supongo que aquí votarás en la Ciudad de México? sí, bueno, me pintan, o sea, las encuestas le están dando entre 5 y 11 puntos y hasta 12 puntos de ventaja a Clara Brugada en Ciudad de México. Esperemos que bueno, o sea, a mí me parece que es una distancia bastante segura, pero ya sabemos que también hay una sobreestimación que hemos visto en otros procesos, ojalá de Morena. Espero que no pegue muy duro aquí, porque también me simpatiza, claro. Y en cuanto a las alcaldías, pues en el 2021 quedó un 9-7 a favor de la oposición en alcaldías, pero los promedios de encuestas indican que Morena o la 4T recuperaría Azcapotzalco y Tlalpan, y posiblemente Cuauhtémoc, en donde Alessandra Rojo de la Vega ha ido cerrando la diferencia que tiene con Katy Monreal, sin alcanzarla, pero ya entra muy cerca como al margen de error. Y la otra duda también está en Coajimalpa, donde pues está la incorporación del mafioso Adrián Rubalcaba, el priista que tenía el dominio allá,
pues no parece haber sido pues definitiva para que la 4T conquiste Coajimalpa, pero sí andan también muy próximas las encuestas. Entonces, parece que Clara gana, parece que también la 4T gana Azcapotzalco y Tlalpan, y la duda está en Cuauhtémoc y en Coajimalpa. La oposición se quedaría más o menos segura con 5 alcaldías. Muy bien, Temoris, gracias. Ya pactaron los Monreal y los Bejarano, ¿no? Sí, ya salió una foto así como de, híjole. En fin, bueno, pues ya estaremos la próxima semana. Arturo, puntualito, por favor, porque va a estar sabroso el análisis el próximo martes. Gracias a los tres. Bárbaro, Arnoldo, no podías dejar de descansar. Oye, felicidades a Temoris y una nuestro saludo en el Covadonga por ahí. Vale, Eso, vale. muy Gracias, bien. gracias Arnoldo y Arturo y Julio. Que estén bien todos. Gracias, hasta luego. Que me felicitó en la chat. Sí, señor. Luego. Gracias, hasta luego.